Hola, buenos días, soy el doctor Méndez. Me corresponde hablarles acerca del páncreas y las enfermedades más frecuentes que afectan a este órgano desde el punto de vista radiológico. Como preámbulo a la temática, quiero dar a conocer esta historia fabulosa acerca del doctor MacLeod y su colega Bess, quienes idearon de forma ingeniosa la forma de ligar los conductos pancreáticos para inducir atrofia del órgano y así obtener tejido pancreático altamente concentrado en insulina, idea que les valió el Premio Nobel de Medicina en 1923. La temática incluye alteraciones congénitas, enfermedades inflamatorias, neoplasias benignas y malignas que afectan al páncreas. Divisum pancreático. El gráfico ilustra el sistema de los conductos de la yema ventral, conducto de Wilson, y de la yema dorsal, conducto de Santorini, que se fusionan para formar el conducto pancreático principal, que se abren a la papila mayor junto con el conducto colédoco. La tomografía computarizada transversal en fase portal nos ayuda a analizar la anatomía del sistema ductal intrapancreático. Señalado con la flecha blanca se observa un trayecto lineal tubular hipodenso que drena el cuerpo y la cola a través de la papila menor. Señalado con la flecha negra se observa un trayecto tubular de mayor diámetro que drena principalmente el cuerpo a través de la papila mayor. No se observa comunicación entre ambos sistemas ductales. Es la anomalía de fusión más frecuente y con esta variante ductal el drenaje pancreático se realiza principalmente a través de la papila accesoria. Representa el 5 al 14% de las anomalías congénitas. Está en duda si es la causa de la pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis crónica. Afecta principalmente a jóvenes de entre 30 y 50 años, no alcohólicos, la mayoría de ellos asintomáticos, y es una anomalía incidental observable por métodos radiológicos. La colangioresonancia magnética es una secuencia enfatizada en T2. El líquido en T2 es hiperintenso. La bilis y el jugo pancreático, al tener alto contenido en agua, se observan ambos hiperintensos. Señalada con la flecha amarilla se observa el conducto accesorio de Santorini, que es largo y delgado. Cruza de forma dorsal a través del conducto colédoco, señalado con la flecha azul, y drena a través de la papila menor, señalada con la flecha verde. La sobrecarga de secreción del jugo pancreático a través del conducto accesorio es una teoría propuesta para la etiología de la pancreatitis aguda. Este es el signo del conducto cruzado. Mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se puede acceder a través del duodenoscopio a la papila menor. Se canaliza y se opacifica de forma retrógrada. Señalada con la flecha amarilla se observa el conducto accesorio dilatado y tortuoso. Señalada con la flecha verde se observa un trayecto que comunica ambos sistemas ductales y opacifica de forma distal al conducto principal de Wilson, señalada con la flecha azul, que tiene una morfología arboriforme. La colangioresonancia magnética convencional muestra, señalada con flecha amarilla, al conducto accesorio de Santorini, que drena principalmente el cuerpo y la cola a través de la papila menor. La dilatación quística del conducto dorsal terminal cerca de la apertura de la papila menor es descrita como Santorini-Selle en técnicas estimuladas por secretina. El método de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ayuda a definir la anatomía del sistema ductal. A través del duodenoscopio y canalizando la papila menor, se opacifica de forma retrógrada, observando un trayecto tortuoso y delgado que drena el cuerpo y la cola. No existe comunicación u opacificación de un conducto que comunique con el conducto principal. Se procede a canalizar la papila mayor y se opacifica obteniendo una morfología arboriforme correspondiente al conducto principal. El tratamiento incluye esfinterotomía y esfinteroplastia quirúrgica de la papila menor. La limitante de la tomografía computarizada es que generalmente no permite observar el conducto ventral de menor tamaño. La precisión de la colangioresonancia magnética es del 73%. Es un método no invasivo y generalmente no demuestra la pequeña conexión filamentosa entre ambos sistemas ductales. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es el patrón oro, sin embargo es una técnica invasiva. Páncreas anular.
El tejido pancreático que rodea al duodeno parcial o completamente es definido como páncreas anular. La imagen ilustra una pieza macroscópica de anatomía patológica con el páncreas que ejerce efecto compresivo sobre la segunda porción del duodeno. Según los autores, el tejido pancreático libre se adhiere a la pared del duodeno dependiendo de la morfología, si es lobulada o bilobulada. Esta entidad afecta predominantemente a hombres. 50% se presenta en neonatos, tres cuartas partes afectan a la segunda porción del duodeno y las anomalías congénitas asociadas en el 75% incluyen atresia esofágica, duodenal o anal. En la variante extramural, el conducto pancreático ventral rodea al duodeno para unirse al conducto pancreático principal, ocasionando oclusión intestinal alta. En la variante intramural, el tejido pancreático se entremezcla con fibras musculares de la pared duodenal. Los pequeños conductos drenan directamente en el duodeno y esto explica los casos de pancreatitis aguda. La figura A de una radiografía abdominal convencional muestra el signo de la doble burbuja, definidas como imágenes ovaladas radiotransparentes que corresponden a la dilatación del estómago y el bulbo duodenal respectivamente. No se observa gas distal, datos que sugieren oclusión intestinal alta. Se complementó con ultrasonido que muestra la imagen B, tejido que rodea la segunda porción del duodeno hiperecoico sólido señaladas con las flechas blancas, dilatación del duodeno proximal. En la figura C, señaladas con las flechas blancas, se observa la segunda porción del duodeno colapsado y el duodeno proximal dilatado. La imagen D de la parotomía muestra tejido pancreático que rodea la segunda porción del duodeno y es causa de la oclusión intestinal. La tomografía computarizada transversal en fase simple permite observar a través de la segunda porción del duodeno paso filiforme de medio contraste positivo hiperdenso en el área central, rodeado de un tejido sólido isodenso a tejidos blandos. La segunda imagen en fase arterial, señaladas con flechas negras, identifica un tejido isodenso al páncreas que rodea la segunda porción del duodeno y la colapsa observándose como un área central hipodensa. En resonancia magnética transversal, enfatizada en T1 con saturación grasa, el páncreas muestra un comportamiento hiperintenso y homogéneo. Se observa a nivel de la cabeza, tejido que rodea la segunda porción del duodeno completamente, señalada con el asterisco, que es hipointenso y que se correlaciona con la colangio-RM como defecto de llenado. El páncreas anular portal es una anomalía que afecta a la vascularidad portal. En la clasificación de Karasaki, A corresponde a un proceso uncinado normal, B a la fusión supraesplénica del páncreas alrededor de la vena porta, C a la fusión infraesplénica y D a una fusión mixta. Esto tiene importancia en la resección del páncreas y del duodeno por el desarrollo de fístulas posoperatorias. El diagnóstico diferencial por radiografía convencional del páncreas anular incluye a la atresia y la estenosis duodenal. Por tomografía o resonancia magnética debemos observar el crecimiento de la cabeza del páncreas. Por colangio-resonancia magnética, el principal dato es el conducto pancreático aberrante. Pancreatitis aguda. La enfermedad inflamatoria aguda pancreática puede ser evaluada por métodos clínicos de laboratorio y radiológicos. Las causas más frecuentes corresponden a colelitiasis, alcohol y en nuestro medio al fármaco L-asparginasa. De acuerdo al Consenso de Atlanta, las fases de la pancreatitis aguda se clasifican en temprana y tardía, correspondiente a la primera semana, dominada por la respuesta inflamatoria sistémica y por el fallo orgánico múltiple, y la tardía por signos sistémicos de inflamación o complicaciones locales. De acuerdo a su severidad, solo los estadios moderadamente severos y severos de la pancreatitis aguda requieren evaluación radiológica. Los datos por ultrasonido permiten observar lesiones focales o difusas caracterizadas por aumento del tamaño del páncreas, cambio en su congenicidad, observables como áreas hipoecoicas difusas, así como áreas anecoicas peripancreáticas y colecciones a distancia. Por ultrasonido en el cuerpo observamos una lesión de morfología ovalada parcialmente definida
hipoecoica que el Doppler color no muestra vascularidad intralesional en caso de necrosis pancreática. La tomografía computarizada transversal en fase venosa portal a nivel del páncreas se observa aumento difuso de su tamaño con extracción de la grasa peripancreática en el caso de pancreatitis edematosa o intersticial. La tomografía computarizada transversal en fase arterial muestra reforzamiento heterogéneo del tejido pancreático caracterizado por áreas hipodensas irregulares que afectan predominantemente el cuerpo y la cola, con porcentaje entre 30 y el 50%. Se identifican colecciones irregulares hipodensas peripancreáticas. La tomografía computarizada transversal en fase venosa portal presenta reforzamiento heterogéneo del páncreas con escaso tejido pancreático residual secundario a necrosis pancreática con colecciones adyacentes y a distancia. La clasificación de Baltazar evalúa el grado mediante tomografía computarizada en A al E con puntajes del 0 al 4. Se añade el porcentaje de necrosis menor al 30, del 30 al 50 y mayor al 50%. La suma total predice el índice de gravedad con morbimortalidad evaluada de 0 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 10 respectivamente. La tomografía computarizada transversal en fase portal define el grado de la pancreatitis. En el grado A existe una adecuada interfaz entre el tejido pancreático y la grasa peripancreática. El grado B muestra aumento focal de la cola del páncreas. El grado C se observa extracción de la grasa peripancreática. En el grado D, dorsal a la cola del páncreas, se observa una colección hipodensa. En el grado E existen múltiples colecciones peripancreáticas. La serie de imágenes de tomografía computarizada transversal en fase venosa portal ayuda a definir el porcentaje de afectación pancreática. El primer ejemplo con necrosis menor al 30%. A nivel de la transición de la cabeza con el cuerpo, se observan áreas hipodensas irregulares que no presentan reforzamiento. Se identifica extracción de la grasa peripancreática. El segundo ejemplo con afectación del 30 a 50% de predominio en el cuerpo y la cola, se observa un área hipodensa irregular con líquido peripancreático. El tercer ejemplo con afectación mayor al 50% que afecta la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, no se observa reforzamiento del tejido pancreático. Se identifica una colección peripancreática. El índice de gravedad modificado añade las complicaciones extrapancreáticas y clasificadas como leve, moderada y grave. La pancreatitis aguda puede ser evaluada mediante tomografía computarizada en fase simple mediante la puntuación EPIC que evalúa la inflamación extrapancreática y predice la aparición de insuficiencia orgánica en la fase temprana de la pancreatitis aguda. Los signos de inflamación extrapancreática incluyen derrame pleural, presencia de ascitis en sitios referidos, inflamación retroperitoneal e inflamación mesentérica. La imagen 2 de la primera serie de imágenes permiten observar a nivel del retroperitoneo inflamación del lado derecho, puntaje EPIC 1. La segunda serie de imágenes, enumeradas con el número 1, permite observar derrame pleural izquierdo. La imagen 2, inflamación retroperitoneal derecha e izquierda, así como mesentérica. La imagen 3, colección peripancreática y perihepática. Y la imagen 4, colección pélvica, puntaje EPIC de 6. El consenso de Atlanta define 4 complicaciones locales. La primera de ellas, la colección líquida peripancreática aguda, en su evolución menor a 4 semanas, homogénea, delimitada por barreras anatómicas, sin pared, estériles y autolimitadas. La tomografía computarizada transversal y reconstrucción coronal con medio de contraste oral permite identificar la lesión focal circunscrita ovalada de contenido hipodenso mayor a 4 semanas peripancreático de pared delgada con contenido homogéneo correspondiente a pseudoquiste pancreático. La colección necrótica aguda menor a 4 semanas es heterogénea, sólido-líquida,
Sustituye al tejido pancreático e incluye colecciones peripancreáticas asociadas a necrosis sin pared. La necrosis encapsulada en su evolución de la colección necrótica aguda mayor a 4 semanas presenta pared y su contenido es heterogéneo. Las complicaciones locales se definen en tiempo y con ausencia o presencia de necrosis. Menor a 4 semanas sin necrosis, colección líquida aguda peripancreática. Mayor a 4 semanas sin necrosis, pseudoquiste pancreático. Menor a 4 semanas con necrosis, colección necrótica aguda. Mayor a 4 semanas con necrosis, necrosis encapsulada. Pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es una complicación local mayor a 4 semanas secundaria a un evento de pancreatitis aguda. Son lesiones de contenido líquido con una pseudocápsula compuesta por una pared de tejido inflamatorio y fibroso, que se desarrolla a partir de una colección después de un daño pancreático. Corresponden a los quistes pancreáticos más frecuentes. Pueden originarse a partir de un evento de pancreatitis aguda, trauma abdominal o pancreatitis crónica. No presentan riesgo de degeneración neoplásica. Su reabsorción espontánea ocurre en el 40%. Las localizaciones más frecuentes son cuerpo y cola. El saco menor y los espacios pararrenal anterior izquierdo son localizaciones extrapancreáticas frecuentes. Los signos por radiografía convencional incluyen aumento del espacio gastrocólico, hilio no oclusivo y signo de colon cortado. Por ultrasonido convencional se identifica a nivel del cuerpo del páncreas una colección irregular de pared imperceptible, contenido anecoico, que desplaza al tejido pancreático adyacente y no muestra vascularidad. La tomografía computarizada en fase simple a nivel del cuerpo del páncreas se observa una lesión de morfología ovalada de bordes parcialmente definidos, extensa, que ejerce efecto de volumen sobre el estómago, desplazándolo en sentido ventral. El contenido de la lesión es heterogéneo de predominio hipodenso. La fase arterial delimita su pared delgada y fina, el contenido presenta detritus y es de predominio hipodenso. También se observa reforzamiento heterogéneo del páncreas en paciente con antecedente de infiltración neoplásica. Las reconstrucciones coronal y sagital del mismo paciente ayudan a definir el volumen aproximado de la lesión, así como el grosor de su pared, en este caso un paciente con antecedente de neoplasia. Por ultrasonido en escala de grises observamos el páncreas con aumento difuso de su tamaño, cambio en la congenicidad de predominio hipoecoico. El Doppler no muestra alteraciones. A nivel de la cola del páncreas se observa una imagen ovalada circunscrita de pared imperceptible de contenido anecoico con escasos detritus. La lesión provoca reforzamiento acústico posterior. La tesis simple en fase transversal a nivel del páncreas se observa en su cabeza tejido residual. El cuerpo de la cola está ocupado por una lesión focal ovalada circunscrita de pared imperceptible y contenido hipodenso. El medio contraste refuerza parcialmente la cabeza y la lesión no muestra un reforzamiento ni del contenido ni de su pared. En las reconstrucciones coronal y sagital se observa el efecto de volumen que ejerce la lesión sobre el estómago desplazándolo en sentido craneal. No se identifica una pared de la lesión, el contenido es hipodenso y homogéneo. El reforzamiento del hígado es heterogéneo en paciente con neoplasia conocida. La resonancia magnética enfatizada en T2 transversal y coronal con saturación grasa evalúa los componentes de la lesión. En este caso presenta una pared fina, delgada y hipointensa. El contenido de la lesión es hiperintenso que corresponde a líquido. El algoritmo de tratamiento del pseudoquiste pancreático menor de 5 centímetros incluye vigilancia debido a su porcentaje elevado de resolución espontánea. Aquellos mayores de 5 centímetros pueden observarse y ofrecer quistostomía de las 6 a las 13 semanas. La imagen superior de TC transversal en fase arterial muestra imágenes isodensas a aire en un paciente con proceso infeccioso con antecedentes pseudoquiste pancreático. La imagen inferior a nivel del cuerpo del páncreas señalada con la flecha muestra una lesión redondeada hiperdensa que corresponde a un sangrado en paciente con el mismo antecedente.
Por técnicas intervencionistas se incluye el drenaje percutáneo transgástrico como una modalidad de tratamiento del pseudoquiste pancreático. Se ilustra la técnica de cistogastrostomía transgástrica percutánea, que consiste en la colocación de un stent a través de una comunicación entre el quiste y el estómago. En la tomografía computarizada se observa un trayecto lineal hiperdenso que comunica el estómago con la cavidad del quiste. Este presenta áreas isodensas a aire que no deben confundirse con proceso infeccioso. La regla de los 6 menciona que el tamaño del quiste debe ser mayor a 6, la pared mayor a 6 milímetros y persistencia mayor a 6 semanas para poder realizar el tratamiento quirúrgico. Los esquemas muestran la resolución del pseudoquiste pancreático. Los pseudoquistes pequeños tienden a ser de morfología ovalada. Los grandes adoptan una morfología irregular. 10 al 20% son múltiples. Son generalmente extrapancreáticos aquellos que miden entre 10 y 15 centímetros. La pseudopared está compuesta de tejido necrótico, de granulación, tejido fibroso, adipocitos y fibras de colágeno sin revestimiento epitelial. El contenido es heterogéneo en etapas tempranas y evoluciona a contenido homogéneo a medida que madura el quiste. Los objetivos de las técnicas de imagen son detectar las lesiones estableciendo la cantidad, tamaño y aspecto de la pseudocápsula y relación con estructuras adyacentes. Para el seguimiento es útil el ultrasonido. Permite identificar su cambio hacia áreas septadas asociadas a infección o hemorragia. La tomografía computarizada, en caso de sospecha, muestra contenido hiperdenso mayor a 40 o 50 unidades Hounsfield en caso de complicación por hemorragia. La tomografía con contraste en fase arterial define los componentes del quiste y la fase venosa es útil para evaluar las complicaciones. La resonancia magnética solo se utiliza en casos inciertos evaluados por tomografía computarizada y también nos ayuda a definir el componente interno del quiste. La colangioresonancia magnética y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica nos ayudan a determinar la comunicación del pseudoquiste con el conducto pancreático principal. Pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es el trastorno inflamatorio fibrosante progresivo con pérdida del parénquima pancreático e insuficiencia funcional mixta. El alcoholismo es la etiología más frecuente, seguida de causas desconocidas hasta en el 40%. Es el factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma. La evaluación clínica es importante en la sospecha de pacientes con este padecimiento, pues el contexto generalmente tiene el antecedente de pancreatitis aguda o recurrente con complicaciones locales y datos de insuficiencia pancreática. La radiografía convencional es 100% específica en este padecimiento, detectando en sitio del páncreas calcificaciones pequeñas e irregulares radioopacas en el 30 al 70% de los pacientes. El ultrasonido permite evaluar la morfología, ecogenicidad y complicaciones vasculares del páncreas. En el contexto de la pancreatitis crónica se observa atrofia parenquimatosa focal o difusa. La ecogenicidad es heterogénea y alterna con áreas hiperecoicas, lineales, irregulares, que corresponden al proceso de fibrosis. En algunos casos se puede presentar calcificación como áreas hiperecoicas con sombra acústica posterior y las áreas hipoecogénicas que corresponden al proceso inflamatorio. El sistema ductal puede estar dilatado y es irregular. También se pueden presentar pseudoquistes y el Doppler color permite evaluar las complicaciones vasculares como son trombosis de la vena porta y esplénica, las varices y los pseudoaneurismas de la arteria esplénica. La tomografía computarizada transversal en fase simple y fase portal ayuda a observar la dilatación ductal mayor a 3 milímetros del conducto principal y de sus ramas colaterales, la pérdida del parénquima de forma difusa o focal secundaria atrofia, las calcificaciones intraductales o parenquimatosas
gruesas difusas debidas al depósito de fosfato y carbonato cálcico, los pseudoaneurismas como dilataciones del sistema vascular y la trombosis como defectos de llenado. En la reconstrucción coronal y sagital se observa atrofia del páncreas con disminución del reforzamiento tras el medio de contraste, secundario a la fibrosis progresiva. El sistema ductal es tortuoso, dilatado e hipodenso. No existen complicaciones vasculares. La resonancia magnética evalúa los cambios de intensidad del tejido pancreático, así como del sistema ductal. Normalmente el páncreas, por su alto contenido en proteínas, su parénquima presenta un comportamiento hiperintenso. En la imagen T1 transversal con saturación grasa se observa disminución de la intensidad de señal de forma difusa. La imagen transversal y coronal en T2 nos permite observar el sistema ductal como aumento en la intensidad de señal debido al contenido líquido de los conductos principales. En algunos casos, la fibrosis intensa de la cabeza del páncreas conduce a estenosis distales del conducto colédoco y del conducto principal, observables en la colangioresonancia magnética como estenosis progresiva y larga del conducto colédoco, a diferencia del CA de páncreas en donde la dilatación es abrupta. El conducto principal, señalado con la flecha continua, muestra una morfología arrozariada con dilatación de sus ramas colaterales. El ultrasonido es altamente sensible para detectar pseudoquistes de más de 3 centímetros, así como para evaluar complicaciones vasculares como trombosis de la vena porta y esplénica, la presencia de varices y pseudoaneurismas de la arteria esplénica como complicaciones. La tomografía computarizada, por su capacidad multiplanar, define bien estas complicaciones y la resonancia magnética presenta reforzamiento disminuido y heterogéneo en la fase arterial, con aumento del reforzamiento en la fase retardada y disminución del coeficiente de difusión aparente. La colangioresonancia magnética muestra los conductos colaterales debidos al cambio de tejido fibroso en las paredes ductales. Adenoma pancreático. El cistadenoma seroso pancreático es el tumor benigno de células acinares ricas en glucógeno, recubiertas de quistes de diferentes tamaños de contenido líquido seroso. Su morfología en panal de abeja es característica. Es conocido como el tumor de la abuela, pues afecta al sexo femenino predominantemente con una media de 68 años. Representa al 10 al 15 de los quistes pancreáticos y puede ser múltiple asociado a síndromes. Puede ser incidental o asociado a síntomas relacionados al efecto de volumen sobre estructuras adyacentes. Sus características macroscópicas incluyen morfología en panal de abeja caracterizada por la presencia de una cicatriz central fibrosa que puede presentar calcificaciones distróficas, septos de tejido fibroso que irradian desde la cicatriz central, pueden ser de tamaño variable 5 a 10 centímetros y tener múltiples quistes de 1 a 20 milímetros. Por ultrasonido es una lesión focal multilobulada de congenicidad heterogénea con un área central hiperecoica con irradiación de septos fibrosos finos delgados hacia su periferia y alterna con áreas de morfología redondeada de contenido anecoico que corresponde a los quistes. También se puede observar áreas hiperecoicas difusas que proyectan sombra acústica posterior que corresponden a calcificaciones distróficas. La tomografía computarizada en fase parenquimatosa muestra una lesión focal multilobulada hipodensa que presenta reforzamiento de los tabiques fibrosos desde el área central indicada con la flecha blanca. El segundo ejemplo muestra un área central con áreas hiperdensas distróficas correspondientes a calcificaciones y un reforzamiento de los septos que se distribuyen de forma radial en una lesión multilobulada que afecta el cuerpo y la cabeza del páncreas. Por resonancia magnética, las neoplasias con contenido líquido seroso se presentan como hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. El primer ejemplo muestra con flecha blanca el área central hipointensa que corresponde al área de fibrosis. La segunda imagen señala con la flecha blanca
el incremento en la intensidad de señal con el gadolinio del área central. En ambas imágenes se observa que la lesión está rodeada por quistes que tienen un comportamiento hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. La variante macroquística se puede observar por tomografía computarizada como lesiones uniloculares o multiloculares de morfología ovalada de bordes definidos que no presentan reforzamiento tras el medio del contraste ni de la pared ni del contenido hipodenso. Adenocarcinoma pancreático. Los tumores epiteliales se clasifican en benignos como el cistadenoma de células acinares y el cistadenoma seroso, y aquellos premalignos que se evalúan mediante histopatología. Existe una amplia clasificación de las neoplasias malignas y neoplasias neuroendocrinas, sin embargo solo comentaré acerca del adenocarcinoma ductal. Definido como el tumor primario maligno exócrino más frecuente, hasta en el 95%, es la segunda neoplasia gastrointestinal y su localización afecta frecuentemente a la cabeza del páncreas. Conocido como el asesino silencioso, a partir del momento del diagnóstico existe 4% de supervivencia global a los 5 años sin tratamiento médico. Se presenta a una edad de 55 años y predomina en hombres. Puede presentarse de nuevo o bien 5 al 10% asociado a factores hereditarios sindromáticos. Para la evaluación correcta de pacientes con sospecha de adenocarcinoma pancreático existen protocolos estándar de tomografía computarizada con múltiples parámetros. En este caso se hace énfasis a la administración de contraste neutro oral para distender el estómago y el duodeno y crear una adecuada interfase. Las fases que se obtienen son la simple y aquellas contrastadas con bolus tracking, haciendo énfasis en las fases pancreatográfica y la fase venosa, así como las reconstrucciones secundarias. Alrededor del 15% del volumen del páncreas representa el tejido ductal. Por localización del tumor primario, 60% corresponden a la cabeza y al proceso uncinado, imagen A y B. El cuerpo, alrededor del 20%, imagen C, la cola en el 5% y la forma difusa en el 15%. Los cambios anatomopatológicos tienen una secuencia predecible. Se ha estudiado la neoplasia intraepitelial pancreática hacia neoplasia papilar mucinosa intraductal. Los cambios estudiados incluyen hiperplasia plana, hiperplasia ductal con arquitectura pseudoestratificada, hiperplasia con atipia, carcinoma in situ y finalmente carcinoma invasivo. Si el tumor crece en la cabeza del páncreas, crea una intensa reacción desmoplásica conocida como tumor escirro y tiende a obstruir el conducto pancreático con la consiguiente dilatación ductal, atrofia pancreática y dilatación de la vía biliar. Desafortunadamente, cuando se presentan datos clínicos, el tumor se encuentra en un estadio avanzado. Los datos que se pueden presentar incluyen dolor abdominal, diabetes mellitus, ictericia indolora y dolor lumbar. La evaluación morfológica incluye parámetros como el comportamiento en fase parenquimatosa. Este tumor generalmente es hipovascular y se observa hipodenso en tomografía computarizada. Son un reto diagnóstico aquellas neoplasias isodensas al tejido pancreático. Sin embargo, los datos secundarios pueden ser de utilidad. Menos comúnmente se presentan como lesiones hiperdensas. El tamaño puede ser medible o no dependiendo de la interfase con el tejido pancreático adyacente. La vena mesentérica superior es la referencia para dividir la cabeza del cuerpo y la cola. Existe también estenosis que puede ser del conducto pancreático o de la vía biliar y puede estar presente o ausente. Como efecto secundario de un tumor localizado en la cabeza del páncreas, por ultrasonido podremos observar trayectos irregulares de pared delgada contenido anecoico que corresponden a vía biliar intrahepática dilatada. También se identifica aumento difuso de la cogenicidad hepática. En la imagen de la izquierda observamos áreas redondeadas hipocoicas y dilatación de la vía biliar
intrahepática. En la porción del cuerpo del páncreas por ultrasonido observamos una lesión redondeada, parcialmente definida hipoecoica que no presenta vascularidad. Por tomografía computarizada en fase simple transversal con medio de contraste oral positivo, a nivel del hígado observamos áreas hipodensas irregulares que corresponden a vía biliar intrahepática dilatada. La imagen de la izquierda a nivel del cuerpo del páncreas define un área hipodensa parcialmente definida sospechosa. La fase parenquimatosa del mismo paciente a nivel del hígado crea una interfase entre la vascularidad portal y la vía biliar intrahepática hipodensa que no presenta reforzamiento. A nivel del cuerpo del páncreas se observa una lesión hipodensa que no presenta reforzamiento. Los subsitios anatómicos son cabeza y proceso uncinado, cuerpo y cola del páncreas que afectan al conducto pancreático o al tejido pancreático. Los nódulos linfáticos regionales adoptan el nombre del sitio anatómico adyacente, denominados ganglios peripancreáticos superiores e inferiores a la cabeza y el cuerpo, los pancreatoduodenales anteriores, pilóricos y mesentéricos proximales, pancreático duodenal posterior, del conducto biliar común, del hilo esplénico, de la cola del páncreas y celíacos. El tumor primario se evalúa mediante la clasificación clínica TNM, tumor nódulo metástasis, en donde el T1 corresponde a un tumor limitado al páncreas menor a 2 centímetros, el tumor mayor a 2 centímetros corresponde a un T2. Si el tumor se extiende más allá del páncreas, independientemente de su tamaño, sin afectar al tronco celíaco o la arteria mesentérica superior, se clasifica como un T3. Si el tumor invade la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, se clasifica como T4. La evaluación morfológica de los nódulos regionales incluye criterios de sospecha de infiltración tumoral ganglionar y se incluye el eje menor superior a 1 centímetro, la morfología del ganglio redondeada y la densidad heterogénea caracterizada por un área central hipodensa que corresponde a necrosis central. La metástasis a órganos por orden de frecuencia se incluye al hígado en el 43 al 62%, al peritoneo hasta en un 43% y a otros órganos como el hueso, el encéfalo, la pleura, el pulmón en el 27%. La tomografía computarizada transversal en fase parenquimatosa y reconstrucciones oblicuas nos señalan con flecha blanca el sitio de estenosis del conducto pancreático principal con dilatación distal, secundaria a una neoplasia de un comportamiento isodenso al tejido pancreático. A nivel de la transición de la cabeza y el cuerpo, señalada con la flecha blanca, se observa una estenosis abrupta con dilatación del conducto principal distal y continuidad filiforme del conducto principal en un caso de neoplasia isodensa al tejido pancreático. La imagen de resonancia magnética enfatizada en T1 a nivel del proceso uncinado y de la cabeza del páncreas se observa una lesión irregular hipointensa. La imagen 2 con saturación grasa presenta el mismo comportamiento. En la imagen 3 se observa de morfología circular el conducto colédoco en su porción intrapancreática adyacente a la lesión levemente hiperintensa. Tras la administración del medio de contraste, no presenta incremento en la intensidad de señal. A nivel de la vesícula biliar se observa edema perivesicular, irregularidad de la pared, nivel líquido-líquido e imágenes poliédricas correspondientes a litos. La colangio-RM no identifica dilatación ni de la vía biliar ni del conducto pancreático. Este es un caso de sospecha de sea de páncreas de forma incidental. La primera y segunda imagen de resonancia magnética enfatizada en T1 dentro y fuera de fase no muestra cambios. La imagen 3 y 4 enfatizadas en difusión con el valor B se observa la lesión hiperintensa, en el ADC se observa hipointensa, dato que sugiere restricción a la difusión. La difusión cuantitativa
En la imagen 5 muestra una media de 0.88 por 10 a la menos 3 milímetros sobre segundo al cuadrado que sugiere neoplasia maligna. El comportamiento del adenocarcinoma de páncreas evaluado mediante fase dual, sumado a la detección del CA19-9, es altamente sensible y específico. La tomografía computarizada es poco sensible para detectar tumores menores a 2 centímetros, estadio 1. La fase parenquimatosa detecta lesiones hipodensas. La fase venosa portal mejora la detección de metástasis a distancia. La resonancia magnética permite evaluar lesiones estadio 1, de un comportamiento hipointenso en T1 y de señal variable en T2, 100% sensible para detectar lesiones con mangafodipir trisódico. La colangioresonancia magnética evalúa la vía biliar, el conducto pancreático. La PET-TC híbrida, indicada en pacientes de alto riesgo para enfermedad metastásica, presenta focos hipermetabólicos en el 95%. El 80% de los casos presenta metástasis a ganglios linfáticos regionales. Mediante angiotomografía computarizada transversal se puede evaluar el contacto del tumor con el vaso sanguíneo. Trazando una línea perpendicular al eje largo, se evalúa el grado de invasión. Cuando el contacto entre el tumor y la circunferencia vascular es menor a 90 grados, el porcentaje de invasión vascular es menor al 3%. Cuando se encuentra entre 90 y 180 grados, el porcentaje de invasión es del 29 al 57%. Y mayor a 180 grados es mayor al 80%. El signo de la lágrima es la forma que adopta la vena mesentérica superior cuando el tumor invade los vasos sanguíneos. El sistema de estadificación NCCN define la enfermedad resecable en fase arterial como la ausencia de contacto tumor-arteria. En fase venosa, la ausencia de contacto tumoral con la vena mesentérica superior o la vena porta. Si existe contacto tumor-vena debe ser menor a 180 grados, sin irregularidades en el contorno vascular. La enfermedad limítrofe confinada a cabeza y proceso uncinado, el contacto tumoral con la arteria hepática común no se debe extender ni a la bifurcación ni al tronco celíaco. De esta forma permite la resección completa y reconstrucción vascular. El contacto tumoral con la arteria mesentérica superior debe ser menor a 180 grados. Las neoplasias que afectan al cuerpo y la cola, el contacto tumoral con el tronco celíaco debe ser menor a 180 grados. En la fase venosa, el contacto tumoral con la vena mesentérica superior o vena porta debe ser mayor a 180 grados o menor a 180 grados con irregularidad en el contorno venoso, trombosis venosa o con existencia de una porción vascular proximal y distal no afectadas. El contacto tumoral con la vena cava inferior. La enfermedad irresecable presenta metástasis a distancia, adenopatías no regionales o afección vascular tumoral. Las localizadas en la cabeza y el proceso uncinado presentan un contacto tumoral con el tronco celíaco o arteria mesentérica superior mayor a 180 grados. Afectan a la primera rama yeyunal de la arteria mesentérica superior y a su vena de drenaje proximal. Tienen afectación tumoral u oclusión de la vena mesentérica superior, vena porta, sin posibilidad de reconstrucción quirúrgica. Los tumores localizados en cuerpo y cola tienen un contacto tumoral con el tronco celíaco y pueden afectar a la aorta abdominal. La resección quirúrgica completa es el mejor tratamiento mediante pancreatoduodenectomía clásica de Gould, con una supervivencia del 15 al 20%. Sin embargo, solo 20% de los pacientes son candidatos, pues las neoplasias de pequeño tamaño, que son pacientes candidatos a cirugía curativa, son los más difíciles de detectar. Las complicaciones posquirúrgicas incluyen vaciamiento gástrico retrasado, fuga anastomótica, abscesos intraabdominales y hemorragia. El manejo de las complicaciones posquirúrgicas mediante métodos intervencionistas incluyen el drenaje percutáneo de colecciones, drenaje biliar percutáneo,
embolización arterial, intervenciones percutáneas para oclusión biliar maligna, colocación de stent y terapias paliativas locorregionales. El ultrasonido en escala de grises a nivel hepático muestra múltiples lesiones de morfología redondeada parcialmente definidas hiperecoicas de distribución difusa. A nivel del páncreas se observa una lesión heterogénea con un área central hipoecoica que corresponde a una neoplasia sólida con áreas de necrosis con evidente invasión vascular en paciente con enfermedad irresecable. La tomografía computarizada transversal y reconstrucción coronal y sagital a nivel del páncreas muestra lesión sólida que deforma el órgano y desplaza la vena mesentérica superior, la vena porta y el tronco celíaco. En la fase tardía a nivel hepático, observamos múltiples lesiones redondeadas parcialmente definidas con reforzamiento periférico irregular. En la imagen sagital a nivel del páncreas, la lesión neoplásica presenta un reforzamiento nodular heterogéneo con un área extensa central hipodensa que corresponde a necrosis. En la radiografía abdominal convencional observamos una mala distribución del gas intestinal, así como desplazamiento en sentido caudal de la porción del colon transverso. El ultrasonido muestra cambio en la morfología secundario al aumento difuso del órgano, con márgenes parcialmente definidos. Su ecogenicidad es heterogénea por presencia de áreas hipoecoicas distribuidas de forma irregular y difusa. El Doppler color muestra aumento en la vascularidad de forma importante intralesional, ejerce efecto de volumen sobre grandes vasos y a nivel hepático deforma la vascularidad. La ecogenicidad del hígado también es heterogénea. En la tomografía computarizada transversal de fase simple se observa aumento difuso del tamaño del páncreas, cambio en su densidad por presencia de lesión hipodensa irregular localizada en la cabeza. El parénquima hepático presenta lesiones hipodensas irregulares. La fase arterial muestra múltiples lesiones redondeadas con reforzamiento en anillo. Se observa reforzamiento nodular heterogéneo a nivel de la cola del páncreas por lesión sólida extensa que ejerce efecto de volumen y crea colaterales al nivel del hilio hepático. El caso presente corresponde a carcinoma de células acinares del páncreas con metástasis locorregionales a ganglios linfáticos necrosados y metástasis hepática en paciente con enfermedad irresecable. Conclusiones. Los métodos de estudio por técnicas radiológicas son múltiples y complementarios. Aportan datos que ayudan al diagnóstico de cada entidad específica. La valoración por imagen es fundamental en la toma de decisiones. Los informes estructurados con léxico estandarizado en la práctica radiológica frente a la redacción libre, consensuado por especialistas en radiología y otras especialidades médicas, evita terminología confusa, mejora la estratificación preoperatoria en el caso de neoplasias malignas. La radiología intervencionista es la subespecialidad que permite tratamiento resolutivo en pacientes seleccionados. Agradezco su atención. Anexo 2 casos clínicos para su posterior análisis. Buen día.